Salvo? Eduardo. Bueno, ante Ok, todo darle los iniciamos. buenos días a todos los que se han conectado y agradecer pues su presencia y lo activo que hemos hecho todo el del día de ayer. Empezamos una segunda jornada entonces donde me complace a Chenda Ramírez, académica del Centro Regional de Inclusión e Innovación Social y directora del Magíster en Docencia para Educación Superior. Vale la pena decir que Chenda es profesora de Educación Diferencial por la Universidad de Playa Ancha, magíster en Calidad y Mejora de Educación de la Universidad Autónoma de Madrid y doctora en Educación por la Universidad Autónoma de Madrid. Muy bien, ella nos va a presentar, perdón que me salí de donde no era, ok. Ella nos va a presentar, si se me escucha, la verdad es que me sale un anuncio aquí raro. Va a presentar su seminario titulado ¿Para qué enseñar metodología de investigación cualitativa en educación superior y reflexiones en la práctica? Entonces, sin más, le dejo la palabra a Chenda y agradeciendo también su participación. Bienvenida, Chenda. Hola, buenos días a todos y todas. Primero que todo, agradecer el espacio y agradecer a los 35 participantes que están en esta sesión, en este seminario. Bueno, contarles un poco que este seminario nace de la motivación que fue empezar a estudiar un poco más allá de lo que es la investigación cualitativa. Bueno, esto parte desde mis estudios de doctorado más que nada, y, la mayoría de las investigaciones en las que he participado tienen que ver con lo que es la aplicación de una metodología activa, que es el aprendizaje-servicio, y de la experiencia que he ido también recogiendo de cursos que he hecho durante la trayectoria, de los cursos que he dictado desde que era doctoranda hasta la actualidad en la Universidad de Viña del Mar, y también en los aprendizajes que he logrado dentro del Centro Regional de Inclusión e Innovación Social, donde emprendimos una de las investigaciones cualitativas como más grandes en las que he participado. Esto también va complementado con la participación no solo de personas o investigadores que son del área de la educación, sino que también profesionales de la psicología, profesionales de la ingeniería y también, no sé, dentro del CRIS, de la geografía y por otra parte también desde la estadística. ¿Ya? O sea, también aquí no hay solo un background desde mi trayectoria, sino que también lo que se ha recogido a través del intercambio de saberes con los distintos colegas y con los mismos participantes con los que se ha desarrollado estas investigaciones. ¿Ya? A la vez, esto también se ha recogido con los estudiantes, ya que la presentación tiene varios elementos con los cuales se ha construido. En parte está todo lo que tiene relación con lo intuitivo y la interacción con los estudiantes. Está todo lo recogido también de la teoría, desde diversos textos, artículos, etcétera, y también desde las investigaciones desarrolladas que les indicaba anteriormente. ¿Ya? Esta presentación se va a guiar desde la pregunta ¿para qué enseñar metodología de investigación cualitativa? Pero en un inicio vamos a hacer una contextualización en cuanto a lo que ha sido el desarrollo de investigación cualitativa durante este contexto de pandemia y de educación de emergencia. Luego vamos a revisar conceptos esenciales, en específico qué es la investigación cualitativa y algunas temáticas que me dieron por encargo, como por ejemplo, qué tipos de muestreo existen, para luego pasar
a revisar o a dar directrices de cómo diseñar un curso de investigación cualitativa y qué competencias, habilidades, conocimientos, valores y actitudes se pueden desarrollar en nuestros estudiantes. ¿Ya? Para eso me gustaría saber en primer lugar ¿cuántos de ustedes han desarrollado investigación cualitativa? Vamos a hacer un sondeo. Estoy preparando la pregunta para publicarla. Y aquí está ya el sondeo. Ya pueden comenzar a contestar. Ya. Bueno, vemos que ya. Bueno, vemos que la mayoría de ustedes, bueno, está ahí un poco peleado, la mayoría dice que no ha desarrollado investigación cualitativa. Bueno, eso lo vemos como una oportunidad para esta presentación. Y 14 sí han desarrollado. Bueno, 15 no contestaron, pero bueno, no pasa nada, ¿ya? Bueno, para iniciar la presentación vamos a hablar un poco del contexto de pandemia y lo que ha provocado la investigación cualitativa. Bueno, con todo este revuelo que tuvo, que ha tenido y que sigue, que está teniendo actualmente, aún la pandemia no se ha acabado, esta pandemia ha provocado un efecto mariposa que ha sido sistémico y ha afectado a todos los fenómenos y procesos humanos. De hecho, el que hoy esté dando este seminario desde mi casa y en formato online es uno de los efectos que hemos tenido a causa de la COVID, ¿ya? A partir de esta pandemia también se ha visto la necesidad de reformular las prioridades que guían nuestra vida cotidiana, ya sea el trabajo, los estudios, las rutinas que tenemos dentro de casa, etcétera, ¿ya? Esto en el contexto de educación superior en el cual nos encontramos la mayoría de nosotros ha provocado una crisis pedagógica global, la cual ha sido desafiante tanto para docentes y para estudiantes, ya que para muchos de nosotros es una forma nueva de aprender, ¿ya? En nuestro contexto de regular o de normalidad, nuestras interacciones sociales y sobre todo el proceso de enseñanza-aprendizaje se da de forma presencial y teníamos una relación quizás pedagógica mucho más directa que la actual. No obstante, hemos tenido que adaptarnos a esta educación de emergencia y gracias a las nuevas tecnologías nos han permitido acercar estos nuevos escenarios pedagógicos y, entre comillas, generar un nivel de calidad en la educación que estamos impartiendo de forma online. Esto no es ajeno al contexto de enseñanza de la investigación cualitativa, ya que los efectos de esta pandemia también han influenciado mucho el cómo se hace esta investigación cualitativa, ya que desde la naturaleza de la investigación cualitativa, esta se hace en terreno, ¿ya?
No obstante, la mayoría de nosotros está desarrollando investigación desde sus casas, desde su computador, mediado todo por la internet. ¿Ya? Este contexto nos abre una gran puerta a nuevas oportunidades para trabajar nuevos tópicos en investigación cualitativa. Dentro de estos nuevos tópicos está la investigación cualitativa acerca de los efectos de la pandemia en proyectos de pregrado y posgrado dentro de cada una de las áreas que componen las universidades, ¿ya? Dentro de las diferentes disciplinas, campos, etcétera, ¿ya? Líneas de investigación, entre otras, ¿ya? Una segunda oportunidad es la adaptación de los diseños de investigación cualitativa y de las nuevas tecnologías para la enseñanza de la investigación de este tipo de metodología. Y por otra parte también tenemos la identificación de nuevos problemas pedagógicos ligados a la investigación y a estos nuevos escenarios de educación de emergencia. ¿Ya? Dentro de este contexto es de donde nace nuestra pregunta, que es ¿para qué enseñar investigación cualitativa en tiempos de pandemia? ¿Ya? Para ello quisimos también ir como dilucidando algunos conceptos que a veces son un poco complejos de comprender. Bueno, la literatura generalmente cuando tiene que definir de forma certera los conceptos, se plantean, y más si se plantean desde un enfoque más interpretativo, crítico, indican que es complejo, ya que el conceptualizar generalmente lleva a revisar toda la literatura que hay desde la filosofía, no sé, desde la sociología, de la antropología, etcétera, de las diferentes como ramas de las ciencias sociales, y lo plantean, bueno, en este caso como por ejemplo Olabuenaga, que es del campo de la sociología, dice que es un concepto complejo, que es polisémico y que depende del área disciplinar donde se enseña. O sea, le tira la pelota al campo donde se vaya a definir la investigación cualitativa y para qué la van a utilizar. Y desde las ciencias sociales, los autores han definido este enfoque como un paradigma interpretativo crítico y basado en sus características que las vamos a ver a continuación. ¿Ya? Nosotros cuando hablamos de investigación cualitativa, en primer lugar nos podemos referir a los estudios que generan datos descriptivos desde las palabras comunes propias de las personas o participantes o comunidades con los cuales estemos trabajando, ¿ya? Este discurso puede ser discurso hablado, o sea, entregado de forma oral, escrito o desde una conducta observable, ¿ya? Que en esta última es donde nosotros, o sea, la investigación cualitativa coincide con la investigación cuantitativa, ¿ya? La investigación cualitativa contempla un enfoque naturalista, mucho más ecológico que el enfoque cuantitativo, ya que se exploran problemas, ideas y preguntas en el campo directamente y en los entornos en los que surgen, ¿ya? Y aquí buscamos comprender e interpretar fenómenos en términos de significados de los grupos e individuos específicamente, ¿ya? Y por último, bueno, Uwe Flick, que es el señor que está en la fotografía, indica que la investigación cualitativa toma relevancia para el estudio de las relaciones sociales, ya que busca la pluralización de los mundos vitales y, bueno, el comprender, interpretar fenómenos tales como las desigualdades sociales en el campo de las ciencias sociales, y podemos ver también que en el campo, por ejemplo, de la salud, podemos ver los significados, por ejemplo, de las enfermedades raras. ¿Qué está pasando con estas enfermedades raras o de enfermedades crónicas,
etcétera. Depende de la temática o problema que quiera estudiar la persona que está desarrollando el estudio. En este punto quisimos también destacar qué relevancia tiene la investigación cualitativa en el campo de la educación superior. Para ello, buscamos en las bases de datos, específicamente en Scopus, cuántas publicaciones, conferencias, libros hablaban sobre investigación cualitativa y educación superior. Y bueno, las bases de datos muestran que desde el año 1988 hasta la actualidad, los estudios, conferencias, artículos, libros, etcétera, que se han publicado, han aumentado, ¿ya? Se han triplicado. Ya podemos ver ahí en el año 2020 que hay un aumento notable. En cuanto a qué país publica más acerca de la investigación cualitativa y educación superior, podemos ver que el país que más publica es Estados Unidos. No obstante, podemos ver que también se está generando conocimiento desde el sur a través de países como Australia, Brasil y Sudáfrica, como lo pueden ver en este gráfico. Si nos preguntamos en qué área se está desarrollando mayor número de publicaciones, bueno, la investigación cualitativa nace desde las ciencias sociales y la verdad es que son los que más publican acerca de ello. Aquí lo interesante es ver que en áreas como la medicina, las ciencias de la computación o de la informática, están emergiendo estudios cualitativos, también desde la enfermería, desde la psicología, desde las artes y humanidades, desde la ingeniería y desde las ciencias ambientales. O sea, es decir, que la investigación cualitativa se está introduciendo en áreas que no son de naturaleza, que no están dentro de la naturaleza de las ciencias sociales, ¿ya? En cuanto a la afiliación, bueno, podemos ver que esta afiliación está relacionada a universidades, la que tiene mayor número de publicaciones es la Universidad de Sudáfrica, luego está Monash. Bueno, ambas son también universidades que están situadas en el hemisferio sur. En este punto, también me gustaría preguntarles si ustedes creen que es posible desarrollar investigación cualitativa en épocas de pandemia. Vamos a hacer el sondeo para publicarlo. Ya está publicado el sondeo y vemos que hay más participantes. Bienvenidos. Shenda, disculpa que te interrumpa, aprovecho para consultarte mientras los participantes van respondiendo. Te consulto en cuanto a las preguntas que se van generando en el chat, si te es más cómodo responder al final o haces una pausa, tú me dices, porque por ahora hay una pregunta No, solamente. durante. ¿Cómo?
durante si es posible, no hay problema, si es más interactivo. Ok, porque fíjate, por ejemplo, en la primera pregunta que aparece, ok, es en cuanto al gráfico y dice Boris Gary, dice si ese análisis del número de publicaciones es con respecto a porcentaje de población, me imagino. Un comentario más que todo. Claro, es del número total de publicaciones encontradas en Scopus. Bien, gracias. De todas maneras, igual, o sea, a todos los participantes les comento, lo pueden ir haciendo las preguntas por el chat y en la medida de lo posible vamos contestando. Bueno, Sheila va contestando. Bueno, aquí la mayoría indica que sí se puede desarrollar investigación y bueno, también lo vemos aquí de forma lógica también en los gráficos, porque ya hay publicaciones de investigación cualitativa hechas en el año 2021. Y dos indican que no. Eh, si es posible o sea, abro debate a esas dos personas y a preguntarles a esas personas por qué creen que no se puede hacer investigación cualitativa en época de pandemia. Lo pueden justificar por chat, nadie. No los vamos. Bueno, pero ahora en el chat seguimos con el tema del gráfico que mostraste. Y estamos hablando en términos de valores absolutos, que yo me imagino que sí, o sea, números absolutos, ¿no? Y aquí dice Fabián, Claro, dice, yo creo que se sí, puede, pero no tengo claro cómo hacerlo desde mi área. De momento necesito integrar más información. perfecto. Fabián, ¿y tú estás desarrollando alguna investigación cualitativa actualmente? Yo creo que le podemos habilitar el micrófono a Fabián para que nos comente un poquito. Eduardo Costa, ¿estás por ahí? Que no ubico cómo habilitarle el... Ah, yo puedo. Ya. Si es que lo encuentro dentro de los. Fabián, Sí, es que Fabián. no consigo. Adriana, en los participantes al lado hay un cuadrito y un círculo. En el círculo se pueden activar Sí, sí, las. sí, el tema es que no ubico a Fabián. No Ah, lo... vale. Bueno, Fabián, esperamos al final o durante responder a tu pregunta y que ojalá que lo que hablemos dentro del seminario eh, pueda dilucidar como las preguntas que tienes acerca de cómo desarrollar en época de pandemia. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las características de la investigación cualitativa. Bueno, ya sabemos que se desarrolla en un contexto natural, ecológico, en el que a menudo nosotros como investigadores nos trasladamos hacia ese contexto, ¿ya? No obstante, en época de pandemia es difícil trasladarse y esa interacción se puede hacer mediante el computador, mediante los celulares, mediante las tablets, mediante mensajes de audio o analizando la realidad desde fotografías, videos, observando a través de cámaras instaladas en el lugar del contexto, siempre cumpliendo con los criterios éticos y los decálogos de cada área, ¿ya? De cada disciplina. En la investigación cualitativa se utilizan múltiples métodos y la mayoría de ellos son participativos, interactivos y humanísticos, ¿ya? La investigación cualitativa es inductiva, emergente e interpretativa, por lo que es más flexible que la investigación cuantitativa, ¿ya? Se aborda el fenómeno de forma holística o de forma global. Eso depende de la naturaleza del problema que vayamos a investigar. El investigador condiciona y determina la investigación, o sea, él es el que plantea el problema, él es el que plantea los criterios, él es el que plantea el contexto,
El investigador utiliza racionamientos complejos, múltiples, iterativos y simultáneos, y se habla en este punto de que el investigador es una de las herramientas más importantes que hay dentro de la investigación cualitativa, porque sin él no se puede interpretar la información recogida, ¿ya? El investigador también utiliza una o más estrategias de investigación como guía del proceso, o sea, puede utilizar más de un diseño dependiendo de las preguntas de investigación que él mismo se plantee, ¿ya? Y todas las técnicas cualitativas trabajan en ese mismo lugar como disposición a observar el esquema del observador del investigado. O sea, esto quiere decir que el investigador cualitativo debe dejar fuera sus prejuicios, su disciplina, su todo, para poder interpretar de la forma más certera y más pura el discurso, la narración, la imagen de lo que está expresando la comunidad o los participantes con los que se está desarrollando la investigación. ¿Ya? Tenda, aprovecho que haces una pausa, ya el micrófono de Fabián está activo. No sé si Fabián quiere plantear su pregunta mejor, para mejor interacción. Fabián, ¿me escucha? Hola, sí, te escucho. ¿Me escuchan ustedes bien o no? Sí, Sí, buenos días, Fabián. Hola, buenos. Mira, más que nada era un comentario. Lo que pasa es que a mí me gustaría aplicar otro tipo de investigaciones, eh, ya más del punto de vista cualitativo, pero el área en el que me desempeño es un poco más apegada, como respondí ahí, a los datos matemáticos duros. ¿Ya? ujú. Siempre se ha generado investigación desde ese punto de vista. Y bueno, las investigaciones que yo he hecho, en realidad apoyando tesis, nunca he publicado, siempre han ido hacia a esa área. Nosotros somos Eh, de Fa- Fabián, tecnología ¿de qué? médica, ¿Ya? somos de tecnología médica. em, la mención es imagenología y física médica. Perfecto. Entonces, Ujú. estamos muy apoyados en máquinas, en equipo radiográfico, en estudio de imágenes biomédicas, digamos. Entonces, va orientado más a eso, pero se podría, y de hecho para mí es muy interesante porque la verdad yo hice un estudio superior ¿cómo se llama? En una ciencia un poco más humanista. Y me Ujú. gustaría orientarlo desde el punto de vista del paciente, las investigaciones que se puedan realizar, porque en realidad eso falta un poco la mirada desde el punto de vista desde el paciente. Claro, en Y ese mi punto, principal cuestionamiento, o sea, pienso que se cuestionaría mucho una investigación cualitativa, sobre todo desde el punto de vista posterior a cuando yo quiera publicar por parte de la comunidad científica. Pienso que eso sí, sería... o sea, eh, sí, es una limitante, pero ahí existen muchas estrategias de cómo buscar la revista indicada para la publicación que tú vas a enviar. Entonces, si tú vas a hacer un estudio cualitativo orientado a la publicación, claro, ahí lo primero que tendrías que buscar es dónde publicar una investigación cualitativa en tu campo. Claro, tú hablas de orientada al paciente, ahí hay un sinfín de ideas como para poder desarrollar o en relación a la satisfacción del servicio que se está dando, de los sentimientos que está teniendo, por ejemplo, una mujer que se está tomando una mamografía y le detectan un cáncer, etcétera. O sea, hay pequeñas problemas que surgen durante ese proceso que quizás se ve un tanto frío, pero por detrás lleva la sensibilidad y ese tipo de investigaciones se puede desarrollar desde el enfoque cualitativo o complementado con el enfoque cuantitativo.
Luego vamos a ver en detalle algunas ideas o desde dónde se han hecho estudios en relación a los muestreos. Ahora nos vamos a centrar en la PPT. Veo que también José tiene la mano alzada. Sí, no, en realidad es muy concreto. Yo creo que el uso de una metodología u otra obedece más bien a la pregunta de investigación, porque hay preguntas de investigación que se resuelven solo a través del conocimiento de las percepciones de las personas y de generar, digamos, mediante entrevistas, focus group o etnografía, de recrear ese punto de vista, de aproximarse a eso. Entonces, más que el partir como determinado a ocupar una metodología, lo que tenemos que hacer es saber exactamente cuál es el problema que queremos indagar, cuál es la pregunta de investigación, y esa pregunta de investigación se puede resolver con distintas metodologías, y de hecho se puede resolver con más de una metodología a veces, de ahí la elección va a tomar por otros rumbos, y también puede ser mixta, o Claro, bien justamente y ese es el otra. tema que viene a continuación, donde vamos a ver en detalle la naturaleza del problema, qué tipo de diseño utilizar y qué criterios de rigor científico se deben cumplir para desarrollar una investigación cualitativa de calidad. Ahora es importante destacar que existen, que podemos hacer una comparación entre la investigación cuantitativa y cualitativa, pero esto no quiere decir que son dos enfoques que son antagónicos, ¿ya? Por ejemplo, en este caso de Licer, que es una profesora del ámbito de la geografía, indica que no se debe hacer esa comparación, como les decía, antagónica, donde se ve que una de las metodologías usa números y la otra no puede usar números, ¿ya? Que solo usa, que solo se debe, en la investigación cuantitativa solo se debe usar datos cuanti y en la quali datos desde la narración o desde el discurso o desde el contenido. No, esto es una conceptualización completamente ya, lo podríamos llamar de forma radical un poco rancia, ya que hay otros autores que indican que ambas son complementarias y que se pueden utilizar, por ejemplo, en el caso de las disciplinas que hacen intervenciones o aplican programas o evalúan programas, se pueden complementar ambas independiente del diseño de investigación que sea más preponderante, ¿ya? Importante también es destacar que, bueno, podemos ver que, por ejemplo, dentro de la relación teoría e investigación, en cuanto a la investigación cualitativa, en el planteamiento de la investigación existe una estructura donde las fases siguen una secuencia lógica. En la investigación cualitativa esto es un poco más abierto y también es interactivo. Independiente de los consensos que se han logrado a partir de la implementación de los diferentes métodos científicos que existen actualmente y del consenso que se ha llegado, por ejemplo, en la utilización del formato IMRID, que es el que se utiliza para el desarrollo de la estructura de una investigación cualitativa o cuantitativa, el cual se va adaptando a cada una de las áreas del estudio del problema, ¿ya? Aquí es importante destacar, ya que luego pueden ver en detalle esta comparación. Aquí, por ejemplo, este autor que es Corbetta indica que en la investigación cualitativa no se utilizan métodos complementarios cuantitativos, y esto no es así, ya que actualmente, o sea, ya yo creo que hace bastante tiempo en áreas como la medicina y también en la psicología, educación, etcétera, para hacer, por ejemplo, estudios de acuerdos, se utiliza
la técnica del cálculo del coeficiente de capa, que es un coeficiente estadístico. Y esto es para ver, por ejemplo, el grado de acuerdo que hay en cuanto al uso de medicamentos o de tratamientos, o en cuanto a la definición de categorías que se dan a partir del estudio del discurso de un fenómeno X. Puede ser las protestas en Chile, puede ser, no sé, pues los movimientos antiabortistas como tema de actualidad, ¿ya? Y viceversa, bueno, como mi tema es investigación cualitativa, yo destaco esto, y que es en algo en que yo estoy en desacuerdo con Corbetta, y que podemos ver esta complementariedad entre los diferentes enfoques. Luego ya tenemos también los enfoques mixtos, que bueno, eso lo van a hablar en una siguiente sesión, y que no son enfoques que no pueden trabajar juntos, ¿ya? O que no pueden no pueden ayudarnos a generar nuevo conocimiento. En cuanto a los diseños de investigación cualitativa, que era el tema que estábamos hablando con Fabián y José, y luego también aportó Nicolás, podemos decir que los métodos cualitativos, los diseños de investigación cualitativa, se basan en un supuesto básico de nuestro mundo, del mundo real, ¿ya? Y que este contexto real es un mundo que se ha diseñado, construido a partir de significados y símbolos que se entrelazan en la búsqueda esencial de estos fenómenos, ¿ya? En este punto, Olavarga destaca que las técnicas cualitativas, específicamente hablando desde los distintos diseños de investigación, ya sea la etnografía, la etnometodología, la fenomenología, la investigación-acción, etc., y también las estrategias, las entrevistas, como decía José, los grupos focales, nos permiten entrar dentro del proceso de esta construcción social, ¿ya? Y lo que hace el investigador es resignificar o interpretar cómo se reconstruyen estos conceptos, ¿ya? Luego es describir y comprender los elementos, categorías de forma detallada a partir de esa recogida de datos, independiente del diseño que se utilice. Luego nos ayuda a conocer cómo se crea la estructura básica de la experiencia que ha vivido ese participante o la comunidad con la que estamos trabajando. Y luego se recurre a la narración descriptiva en profundidad. A veces se dice también que por este último punto, que es la narración descriptiva en profundidad, es que los estudios cualitativos son un poco más complejos que los estudios cuantitativos. Porque además tratan temas un poco más sensibles, un poco más íntimos de los participantes y de las comunidades o grupos con los que se está trabajando. En este punto me gustaría destacar que existen múltiples diseños de investigación cualitativa. No los vamos a nombrar todos, sino que vamos a nombrar como los más utilizados, los más básicos, desde lo más básico a los más complejos, desde los más interpretativos a los más críticos, ¿ya? Bueno, podemos ver que la tabla que está en la presentación muestra la fenomenología, la etnografía, la teoría fundamental, la etnografía virtual, la etnometodología, y ya desde los enfoques más críticos podemos ver la investigación feminista y la investigación-acción, ¿ya? Para el uso, aplicación de estos diseños de investigación, tenemos que tener claro el tipo de problema que vamos a investigar. El fenómeno, la pregunta de investigación en este punto es esencial, ya que sin esa pregunta de investigación nos costaría mucho más seleccionar el diseño de investigación.
El diseño de investigación no se selecciona porque es el diseño en el cual el investigador es más perito, sino que, como les decía, es de acuerdo a la naturaleza del problema. Por ejemplo, si vamos a desarrollar una investigación que quiere ver en específico solo los significados y explorar, como dice ahí, el sentido de la experiencia de los actores, debemos utilizar la fenomenología. Para ello también tenemos técnicas de recogida de datos específicas que vendrían a ser las entrevistas, las historias de vida, el autoinforme, los escritos personales, etc. ¿Ya? Luego, para cumplir con los criterios de rigor científico que nos pide la comunidad científica, en este punto podemos ver, por ejemplo, que se debe usar una descripción detallada, se debe utilizar también múltiples estrategias de recogida de datos, debe haber confrontación de los datos y el lugar de la subjetividad, o sea, el territorio o donde se desarrolló la investigación. En cuanto a los estudios que son más críticos, podemos ver que está la investigación feminista y la investigación acción, que ambas buscan, en cierta manera, visibilizar los problemas de algunos colectivos y solucionar o mejorar la situación que tienen esos colectivos, ¿ya? En el caso también de los estudios más feministas, buscan la emancipación de las mujeres y de las comunidades que han sido vulneradas o que... sí, existe un tipo de etnografía virtual. De hecho, que utiliza la mayoría de las técnicas tradicionales, pero adaptadas al online. De hecho, por eso sugiero la lectura de esta publicación, Etnografía Digital, Principios y Prácticas, donde pueden ver en específico cómo se desarrolla una etnografía virtual, ya que dependemos directamente de la internet, de los celulares, del computador, etcétera, y que muchas veces parte desde el análisis de objetos visuales, videos, colecciones de objetos de las personas que se está investigando o de fotografías, ¿ya? Eso también depende de cómo el investigador lo adapte al campo, a su disciplina, o si el investigador también se quiere adaptar a la otra disciplina en donde se gesta este nuevo diseño de investigación, bueno, que se empieza a usar a partir desde que se creó la Internet, ¿ya? Esto está basado en la antropología y eso. No sé si responde eso si esto responde a tu pregunta, Carlen. Bueno, en relación a esto, vimos ayer, por ejemplo, que Carolina Pinto ayer en el bloque de la tarde presentó su estudio, que se ha hecho en cierta manera en base a un estudio de etnografía virtual o etnografía digital, ¿sí? Que el nombre depende del autor que haya publicado. Y también se está utilizando en distintas áreas, no solo en las ciencias sociales, también se está utilizando justamente en la salud, sobre todo en las consultas que se están haciendo vía telemática, las consultas de salud que se están haciendo vía telemática. Bueno, aquí también es importante destacar que, bueno, como decíamos anteriormente, que los rasgos esenciales de la investigación cualitativa dependen directamente de la elección correcta de los métodos y las teorías apropiadas. O sea, los diseños de investigación también están asociados a lo teórico. Por ejemplo, podemos destacar que si dentro de la búsqueda teórica no hay literatura y usted quiere desarrollar una investigación que quiera dar nuevas respuestas a un fenómeno que no se ha investigado,
como por ejemplo lo que pasó en algún minuto con el VIH y no sé, pues, y el uso de las medicinas que se estaban aplicando para su tratamiento, se sugiere utilizar diseños como la teoría fundamentada, ¿ya? Que parten desde marcos teóricos que son muy pobres, que están muy desvalidos, y nos ayuda a seguir generando nueva teoría acerca de fenómenos que no han sido profundizados, ¿ya? También es importante destacar que cada uno de estos diseños de investigación aportan nuevos conceptos a la investigación cualitativa, ¿ya? En este caso, la teoría fundamentada ha aportado en cuanto a conceptos como son a nuevos conceptos como son el planteamiento de código, la saturación, el método de comparación constante, ¿ya? Y en este tipo de diseños de investigación también es importante cumplir con criterios de rigor, como por ejemplo la credibilidad, la inversión en el terreno o inmersión en el terreno de forma virtual, la triangulación de fuentes, de datos, de la literatura, de expertos, etcétera, y también el cumplimiento de los principios éticos, que bueno, eso es transversal a todos los diseños de investigación. Estos no son los únicos diseños de investigación cualitativa que existen. Bueno, en esta imagen podemos ver que existen otros, como los estudios de caso, la fenomenografía, estudios biográficos narrativos que se pueden desarrollar con el estudio de la experiencia o de la trayectoria de una sola persona. Está la investigación-acción participativa, cooperativa, está la investigación evaluativa, la investigación basada en diseño, si es que nos planteamos desde el área de la investigación en educación. Bueno, aquí vamos a hablar de un tema que generalmente es bien interesante. De hecho, yo hasta no hace mucho no conocía los tipos de diseños de investigación, los tipos de muestreo que existían en investigación cualitativa, ¿ya? Aquí surgen preguntas como ¿cuántas personas debo preguntar para que mi estudio cualitativo sea válido? ¿En qué etapa de la investigación cualitativa se utiliza el muestreo? ¿Y qué tipo de muestreo existe en investigación cualitativa? ¿Ya? Bueno, aquí podemos decir que la investigación cualitativa adopta la selección de casos, participantes o informantes clave, mientras que cumplan ciertos requisitos que ha declarado el investigador y que se ha declarado también en conjunto con la comunidad. Esto se equilibra a través de técnicas múltiples de recogida de datos y los criterios de rigor científico, como decíamos anteriormente. Y en este punto no existe un número acerca de cuántas personas tengo que entrevistar, sino que esto se relaciona más con el diseño que se seleccione para el estudio y la saturación que se dé de la información que nosotros vayamos recogiendo, ¿ya? Existen varios tipos de muestreo que vamos a revisar en la siguiente tabla. No vamos a entrar en los detalles ya que nos quedan 5 minutos para terminar, pero podemos ver que hay una gran diversidad de muestreos. Aquí hay ejemplos, bueno, voy a destacar siguiendo también con la idea del estudio del VIH. Bueno, por ejemplo, aquí se muestra el muestreo completo, donde se define que todos los casos cumplen con ciertos criterios. Por ejemplo, todos los casos de personas con VIH de la comuna de Viña del Mar entre 30 y 50 años, ¿ya? Aquí también podemos elegir muestreo de casos típicos, muestreos de variación máxima, donde elegimos un caso, por ejemplo, de un alumno con buen rendimiento, con rendimiento medio, con rendimiento bajo, que generalmente se utiliza cuando se aplican programas específicos en educación. Otra pregunta importante de responder es ¿hasta dónde debo continuar recogiendo datos? ¿Ya?
Y como les decía anteriormente, bueno, esto se debe cortar hasta que tengamos la saturación suficiente para, poder interpretar esos datos y para poder cumplir con los criterios de rigor. En la investigación cualitativa se define la saturación como cuando nosotros ya tenemos el número, como el número específico de ideas que se repiten. Pueden ser ideas, códigos, conceptos, etcétera, ¿ya? Y vemos que ya no nos aparece nada nuevo en lo que seguimos recogiendo, ¿ya? No obstante, varios autores indican que esto no se acaba, ya podemos seguir, seguir y seguir, pero ahí el que tiene que tomar la decisión es el grupo de investigadores o el investigador el investigador principal que lleva la investigación. En cuanto a esto, bueno, aquí me puse una nota. La saturación en la investigación cuantitativa y aquí también en la investigación cualitativa, y aquí volvemos a complementarnos con la investigación cuantitativa, se mide a través de frecuencias, porcentajes y medias de la repetición del concepto, ¿ya? Y esto depende justamente del diseño que se haya seleccionado o del software con el que se esté trabajando y de la estrategia de análisis de datos que se decida de acuerdo a ese diseño, ¿ya? Carlem está haciendo una pregunta. Me pregunta si solo la etnografía puede ser virtual. A mi parecer, creo que no. Yo creo que la mayoría de los diseños de investigación, en investigación cualitativa, se pueden adaptar a la virtualidad, pero la riqueza de los datos nunca va a ser la misma en relación a si tú estás en territorio diariamente o dependiendo de la estrategia que hayas elegido, ¿ya? No sé si eso Disculpa, es tu pregunta. te interrumpo para comentarte que este primer blog, según el cronograma, es hasta las 10:30. Entonces, dada la importancia y el interés que hay en investigación cualitativa, pues te puedes extender perfectamente. Claro, con el permiso de los participantes. Hay tiempo, entonces. Sí, creo que sí, porque, o sea, es importante lo que estás diciendo en base al interés que tú misma pudiste ver en el sondeo en cuanto a investigaciones cualitativas. O sea que, bien. Bueno, en cuanto a la última parte ya del seminario, ahora vamos a centrarnos en el para qué enseñar la investigación cualitativa en las carreras en las cuales ustedes se desempeñan como académicos, ¿ya? Y aquí me gustaría abrir debate, ya que sé que varios de los participantes no son del área de las ciencias sociales. Ya vimos que Fabián nos hizo varias consultas acerca de estudios en tecnología médica, y me gustaría conocer también, no sé, pues a alguien que se plantee esta pregunta desde, no sé, desde la ingeniería, desde, no sé, desde la bibliotecología, puedo ver aquí, o desde otra área que sea interesante. Cuéntenme, ¿para qué lo enseñarían dentro de sus disciplinas? No sé, aquí veo a Boris que también participó antes. No sean tímidos, anímense. Mauricio está levantando la mano. Sí, ¿puedo hablar? ¿Me escuchan? Sí. Hola, ¿cómo están todos? Hola, Chenda. Hola, vecina, ¿cómo estás? Hola, vecino.
Bueno, quería hacer el comentario a tu pregunta del área de la física, por ejemplo. Últimamente, bueno, que es una ciencia como súper hiper dura y más encima en lo que yo trabajo, pensar, preguntar, por ejemplo, hacer una investigación de tipo cualitativa a electrones, neutrinos y partículas subatómicas es como medio complicado, pero se puede en el sentido de, hay nuevas tendencias, por ejemplo, y cosas muy interesantes que se están haciendo en el campo de igualdad de género en el ámbito de la ciencia, por ejemplo. Cómo Ujú. se sienten las mujeres respecto a ámbitos científicos o comunidades, por ejemplo, que han sido dominadas por el hombre hace, hace centurias, ¿ya? Ahí tienes un aspecto que se puede realizar fácilmente. Em, eh, y bueno, la percepción, por ejemplo, pero eso ya está más en el ámbito de la educación, la percepción que tienen los estudiantes hacia las ciencias también es algo que se podría trabajar como una investigación de tipo cualitativa. Eso. Gracias, Mauricio. Aliro está levantando la mano. Aliro, abre tu micrófono. Sí, hola, se escucha, ¿verdad? Súper bien. ¿Se escucha? ¿Sí? Ya, gracias. Mira, sí, estoy de acuerdo con Mauricio Echigurú. Yo creo que se puede hacer harto. Por ejemplo, en el área de nosotros, la unidad de morfohistología, que es un tema de ciencias básicas, de ciencias más bien duras también, el aspecto morfológico, la histología en el área de la salud, también es muy, en general siempre es cuantitativo, pero nosotros también hemos incursionado en el área de la investigación formativa, y yo creo que ahí juega un rol importante la investigación cualitativa porque debería considerarse, no siempre se hace, pero debería considerarse la percepción que los alumnos tienen con respecto a las metodologías utilizadas. Yo creo que en el área de la docencia, la investigación cualitativa debe sentarse en el estudiante. Y eso es cualitativo, pienso yo. Pero también existe una tendencia natural, me he dado cuenta, de generar esta mixtura, esto de convertir o nombrarlo cual y cuantitativo, porque en realidad lo único que hacen es tomar aspectos que son cualitativos y convertirlos en cuantitativos con el afán loco, desesperado de generar tablas, gráficos y valores. Entonces, eh, entran en la idea esta de buscar hasta palabras claves para meterlo en una categoría numérica y poder generar tablas. Entonces, eso transforma un poco la información, no un poco, yo creo que bastante. Así que yo creo que sí, no solamente se puede, sino que yo creo que es necesaria hacer investigación cualitativa, por lo menos en el área de la docencia, yo creo que es importante. Eh, Así que sí, yo creo que sí, eso. Gracias, Aliro. También está levantando su mano Tania. Tania Sí, Sumaeta. hola, ¿cómo estás? Hola, Mira, lo Tania. que pasa es que, bueno, yo soy de la carrera de Ingeniería Comercial, soy coordinadora Sí. académica y docente. Quería hacer una reflexión con respecto a la ingeniería. El método de Harvard, por ejemplo, que se ocupa mucho para la gestión de conflictos, fundamentalmente la negociación, Ujú, ocupa el análisis precisamente de intereses y posiciones, y muchas veces la técnica es la narrativa. Entonces, ujú. la narrativa calza perfectamente en este modelo de investigación cualitativa. Y el análisis de contrastes, por ejemplo, la narrativa aplicada en nuestros docentes, hombres y mujeres, y cómo se relacionan con el sexo opuesto en el aula, por ejemplo. Es un tema sumamente interesante. Nosotros en ingeniería también estamos trabajando una sala que se denomina Sala Ruth Bader, y Ujú. queremos trabajar precisamente estos temas, así que, pucha, agradezco la información, estoy tomando nota y estamos aprendiendo, pero también se vincula muy fuertemente con el modelo harvariano que existe de negociación. Eso es lo que puedo aportar en el fondo. Gracias, Tania. Claro, yo en general también la investigación cualitativa y se ha utilizado en los estudios de marketing para ver las percepciones y no sé, pues los gustos que tienen las personas en cuanto al consumo de productos.
Ahí también se ocupan harto y luego a partir de esas primeras percepciones se van haciendo estudios, escalas de estudios más cuantitativos que tienen relaciones con estudios estadísticos más complejos. Eva, te escuchamos. Hola, hola Chenda. Hola, Eva. Hola. Mira, yo creo que estoy muy de acuerdo con todos con los colegas que han hablado y quisiera decir que para mí la investigación cualitativa intenta humanizar la ciencia, ¿ya? El preocuparnos del qué piensa el otro, ¿ya? Y con la intención un poco de generalizar, tal vez, de ayudar, ¿ya? Yo creo que esa es digamos, el gran objetivo de la investigación cualitativa, el saber qué piensa el otro. Y qué importante es, desde el punto de vista de la docencia, saber qué piensan los estudiantes de nuestras prácticas, por ejemplo, de las metodologías, saber qué piensan los enfermos de cáncer con respecto al tratamiento, con respecto a los cuidados paliativos, ¿ya? Creo que a nosotros, que somos de las ciencias más duras, tenemos harto que aprender con respecto a esto y harto campo dentro de nuestra disciplina. O sea, Eh, lo vemos también en las cifras de las publicaciones y las conferencias que se han presentado y los libros que se han publicado. O sea, ahí se abre una oportunidad nueva de investigación y justamente como tú dices, también para humanizar las áreas más duras, las Ujú, ciencias más duras. sí. Eso quería comentar. Gracias, Eva. Carolina tiene la mano levantada y veo que también parece que hay más preguntas. Hola. Hola, Carolina. Oye, gracias por la presentación súper clara, Chenda. Es súper interesante también como revisarlo desde el punto de vista que nos aporte a todos, como de las distintas disciplinas. Y respecto a eso, quería compartir una pequeña experiencia. Al principio yo estuve trabajando en unas disciplinas que se llaman como estudios sociales de ciencia y tecnología. Entonces, que era súper interesante toda la controversia que se da, y eso se trabaja desde la metodología cualitativa, de cómo se definen ciertos parámetros en ciencias duras, como se dice. Y, por ejemplo, Bruno Latour es un sociólogo que investigó justamente trabajando en laboratorios mucho tiempo cómo se decidían ciertas cosas. Y en el fondo es como pensar que las ciencias duras son simplemente exactas, sí, pero aquí, por ejemplo, cuando dice, hay una pregunta que dice, según lo que entiendo, lo cualitativo siempre tendrá que ver algo que ver con el ser humano, pero es que los que hacen ciencia son humanos, entonces en el fondo, en algún punto, siempre hay ciertas cosas que solamente nos podemos acercar desde el pensamiento humano, desde cómo definimos ciertas categorías, desde cómo se hacen los consensos científicos, y entonces desde ese punto de vista encuentro que la metodología cualitativa nos aporta bastante a todos. Ahora, respecto de quiénes utilizan, por ejemplo, el paradigma cualitativo, ahí yo también tengo otra experiencia. Por ejemplo, ahora estoy dirigiendo una tesis que la hace una ingeniera, pero que se ha ido acercando mucho a los temas sociales. Y ha sido súper interesante cómo hemos podido dialogar, cada uno desde su disciplina, acercándose, por ejemplo, al emprendimiento de mujeres migrantes, ella como todo desde la idea del emprendimiento, de la innovación, desde el mundo de la ingeniería hacia una práctica completamente social, y cómo ella también se ha ido dando cuenta que ciertas categorías sociales son importantes y ella lo ha ido aplicando súper bien. Entonces yo creo que es algo que realmente se puede aprender si a uno le interesa y si es que llega justamente, como decía Chenda, como si es que la pregunta lo amerita. Eso, si es que el problema al cual nos enfrentamos lo necesita, es algo que se puede incorporar. Eso es lo que quería agregar. Muchas gracias. Gracias, Caro. Miguel Chamorro. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Chenda, y a todos. Me parece sumamente interesante el debate que se ha producido y es positivo para la reflexión. Primero, agradecer la exposición que has desarrollado. De hecho, anoté aquí una
uno de los títulos que vi en la diapositiva, que es Etnografía Digital, Principio y Práctica. Creo que voy a buscar esta literatura porque yo tengo un libro de etnografía virtual de Cristina Heiner que ayuda mucho el tema del enfoque a algo que yo soy del área de las ciencias sociales, específicamente del periodismo, pero me doy cuenta de que todavía hay un miedo, hay un susto, sobre todo aquí en Sudamérica, no en Europa, de investigar en forma virtual, con herramientas virtuales, y hay todavía una mirada muy del enfoque cualitativo con lo tradicional o lo cuantitativo. Por lo tanto, la etnografía virtual a mí me parece excelente y además que ahorra costos, eso es lo importante, porque investigación es dinero, ahorra costos, pero también una reflexión entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Yo creo que la reflexión de la investigación cualitativa, cuantitativa o mixta, sobre todo en el campo del periodismo, aquí yo tengo ciertos debates con colegas, porque yo dirigí una tesis hace poco que enfocaron un estudio cuantitativo. Y yo creo que a los estudiantes hay que dejar, y ahí como escuché en una de las intervenciones, dependiendo del objeto de estudio. No hay que forzar el estudio a otras búsquedas de respuestas si no se ha planteado lo que ha hecho el investigador, la pregunta principal con el objeto de estudio. ¿En qué digo esto? Si los periodistas, por ejemplo, queremos hacer un estudio cuantitativo, me parece excelente, sin hacer la mixtura de lo cualitativo, porque una de las cosas que tiene el campo de las comunicaciones son los datos, y los datos sirven. Si se acerca una investigación a un estudio cuantitativo, con una encuesta determinada, con resultados, eso puede generar una investigación mucho más amplia y incorporamos lo cualitativo. Los sociólogos son expertos en, y con el respeto que me merecen los sociólogos, no sé si habrá algún sociólogo acá, pero son expertos Carolina. en temas de que llevan mucho la estadística con dar respuesta a lo cualitativo. Pero, por ejemplo, si queremos hacer una investigación netamente cuantitativa, me pongo a pensar, a reflexionar justamente en los medios de comunicación tradicionales, no digitales, la entrega de muchos datos estadísticos. Por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora con el COVID, con las cifras. Bueno, en el campo de la investigación cuantitativa me parece muy bien, y sobre todo ahora que tuve que dirigir unas tesis donde los estudiantes eran de periodismo, pero ellos me dijeron, queremos enfocarnos a datos cuantitativos. Yo creo que esa es la libertad de los estudiantes y que siempre responda a la pregunta principal y no coartar o no ponerle trabas a lo que desean hacer los estudiantes, manteniendo la ética y manteniendo el enfoque de la investigación. Hago una autocrítica. A nosotros los periodistas siempre nos formaron con lo cualitativo, porque parece de que no somos expertos en números ni estadística, entonces nos fuimos, y además que preguntamos mucho, es lo cualitativo. No obstante, me he dado cuenta de que si los estudiantes tienen habilidad para estos procesamientos de datos, hay que dejarlos y ahí se va madurando. Entonces, y esto es una autocrítica que hago también desde mis tiempos de que era netamente cualitativo o de repente aparecía lo mixto. Yo creo que en el lenguaje, más que hacer el lenguaje decorativo, hay que pensar siempre en el objeto de estudio principalmente y no buscar más allá, sino que responder al objeto de estudio. Y ahí es cuando yo hago esta reflexión y esta autocrítica y crítica a mis colegas, que hay que pensar en el objeto de estudio, no en reflexionar de que porque somos periodistas podríamos haber preguntado esto más o saber la cualidad. No, sino que yo siempre he dicho, y aquí cito a un entrenador de fútbol, y me perdonen que haga tanta metáfora, pero que sirve de experiencias de vida. El director técnico del Atlético de Madrid dijo una frase clave en su equipo: paso a paso, para conseguir las cosas, paso a paso. Entonces, esa es la reflexión que yo hago a propósito de esta discusión que me parece súper interesante, didáctica y también rica en conocimiento de cómo hay que enseñar a los estudiantes y nosotros mismos que nos dedicamos a la investigación, el enfoque que le estamos dando y responder a las preguntas de investigación vinculada con el objeto de estudio. Así que esa es mi reflexión. Y muchas gracias, Senda, por seguir hablando sobre etnografía digital y principios y prácticas en la investigación virtual. Gracias. Gracias, Miguel. Vamos a dar espacio a una última pregunta, Natalia, para poder seguir con este último bloque. Natalia, ¿te escuchamos?
Gracias, muchas gracias. Bueno, me sumo a las palabras anteriores y te agradezco por la gran presentación. Te quiero comentar que, bueno, yo soy nutricionista de profesión y luego hice un magíster en educación, que era un área diferente, y la verdad es que ahí es donde yo tuve el primer encuentro con esta investigación cualitativa, porque dentro de estas reflexiones que también he ido, digamos, considerando mientras escucho tu presentación, es que siento que también nos han encasillado en ciertas disciplinas a ciertas formas de hacer investigación. Entonces yo me encontré con esta nueva manera después, y sí me llegó mucho un comentario que hizo un colega anteriormente, que hice una tesis que tenía que ver con la percepción de un entorno de aprendizaje, que en este caso era campos clínicos, que netamente tenía que ver con la percepción del protagonista, que era el estudiante, pero por temor y esta especie, voy a llamarlo así, pero de deformación universitaria, lo que hice fue hacerla mixta finalmente, porque me dio este cierto temor. Entonces, no sé, o sea, creo que, claro, fue falta de experiencia, me imagino, y algunos prejuicios con el tiempo, y como tú decías que esta investigación muchas veces puede ser un poco más larga, pero esta reflexión, digamos, y esta presentación me hizo pensar mucho en el fondo, el temor que uno tiene muchas veces a arriesgarse Claro, una pero, investigación de ese tipo. pero al final ese temor muchas veces es un miedo que moviliza, que es el verdadero desafío a incursionar en este campo que no es tan conocido para ustedes. Que es, por ejemplo, yo empecé a hacer una investigación que es mixta y la parte cuantitativa para mí también sigue siendo un desafío, y también tenía mucho miedo porque nunca había trabajado con comprobación de hipótesis. Entonces, mientras también el investigador se mueva de su zona de confort, eso también ayuda a ir complementando el conocimiento y también de tus propias habilidades como profesor. Y es ahí justamente donde vamos a ir a cómo poder diseñar una investigación, un curso de investigación cualitativa inicial, básico, ¿ya? Bueno, dentro de la experiencia que he tenido yo en la UVM, lo principal es plantear el curso desde las competencias de investigación que están declaradas en el perfil de la carrera, ¿ya? Luego ya esto se va desglosando en resultados de aprendizaje y las distintas metodologías que se pueden enseñar, con las cuales se puede enseñar la investigación, que pueden ser estudios de caso, aprendizaje basado en la investigación, aprendizaje basado en proyecto, aprendizaje basado en problema, y la siempre bien ponderada aprendizaje-servicio, ¿ya? Luego tenemos que revisar qué recursos bibliográficos tenemos dentro del CREA o dentro de lo que hemos reunido durante nuestra trayectoria académica. Y por último, y justamente en contexto de pandemia, las herramientas tecnológicas que puedan apoyar nuestra labor docente, ¿ya? En este punto, bueno, yo estoy hablando específicamente de la experiencia que he tenido yo como profesora de métodos cualitativos. Y en este punto, yo he dictado en la Universidad de Viña del Mar 3 cursos. Uno que se empezó a dictar y que ya no se desarrolla fue el curso de formación general, metodología de la investigación para proyectos de inclusión social, que este curso justamente tenía como objetivo articular habilidades y destrezas personales comunitarias para favorecer el acceso a recursos y servicios a personas y comunidades que estuvieran en posición de vulnerabilidad para poder desarrollar un proyecto con ellos. Luego está recolección y análisis de datos cualitativos, que es el curso que dicto, que es el módulo 9 del Magíster en Docencia para la Educación Superior, y que aquí específicamente se busca diseñar un proyecto de investigación aplicado en la educación superior. Y por último, el taller de investigación cualitativa de la carrera de psicología, que bueno, que este curso se da en varios paralelos, y en el otro paralelo lo llevaba justamente la profesora Carolina Pinto. La competencia que se quiere desarrollar del perfil es formular proyectos de investigación científica aplicada para contribuir al desarrollo humano, calidad de vida y bienestar psicológica. Ya teniendo estas competencias claras, pasamos a revisar todos los recursos tecnológicos que tienen en pos del desarrollo de la docencia en la Universidad de Viña del Mar.
En este punto, siempre he utilizado el Moodle. El Moodle para mí es una de las plataformas más completas y es súper intuitivo. Aún no tengo el placer de utilizar Blackboard, pero sí he utilizado Collaborate, que es en lo que estamos ahora, que tiene también, como vimos durante la presentación, herramientas como el sondeo, podemos compartir diversidad de archivos en diferentes formatos, se tiene una pizarra, etc. ¿Ya? Por otra parte también, en el Magíster se utiliza el Zoom, tiene también aplicaciones similares a Collaborate, también se pueden hacer presentaciones con subtítulos, también se pueden hacer presentaciones con traductor, etc. Y desde el espacio virtual puedo recomendar el Mentimeter y Kahoot como buenas herramientas para ir complementando las actividades y las clases virtuales y no hacer nuestras clases tan directas, tan formales, ¿ya? Dentro de los recursos bibliográficos, para mí fue súper importante dividirlo de acuerdo como a las temáticas que yo quería ir trabajando y estas son algunas de las temáticas que determinamos. La discusión de cuestiones metodológicas, epistemológicas y teóricas acerca de la investigación cualitativa. Luego tenemos explicaciones claras de métodos y técnicas particulares, técnicas de recogida de datos, análisis de datos con el software Atlas-T, y por último, el cómo escribir el informe de investigación. Todas las referencias bibliográficas sugeridas, ustedes las van a poder encontrar en el capítulo que está publicado en el libro que coordinó Adriana, que es el que vamos a lanzar durante esta jornada, no recuerdo si es este jueves o el próximo miércoles. Ahí Adriana no sé si me puede apoyar. Pero en este punto puedo sugerirles como lecturas complementarias la evolución de la teoría fundamentada como técnica de análisis cualitativo, algunos libros que tienen que ver también en específico con la teoría fundamentada, la introducción a los métodos cualitativos de Taylor y Bogdan, y un libro que yo creo que es bibliografía complementaria para todos los profes, es La máquina de las emociones de Marvin Minsky, que es donde se explica cómo desde la inteligencia artificial se va armando todo lo que tiene que ver el tema de las emociones en las máquinas, ¿ya? La percepción de emociones en las máquinas. Y esto está bien ordenadito en cuanto a las categorías de las emociones que se plantean, ¿ya? De nuestras emociones. Ya para ir finalizando, bueno, voy a dar ciertas reflexiones finales que, bueno, que en cierta manera nunca van a ser finales porque uno sigue pensando en cómo ir mejorando la docencia y qué está provocando esta docencia en nuestros estudiantes. Bueno, dentro de como las fortalezas que han tenido estos cursos, y esto lo digo nace desde la intuición más que nada y de la percepción, es que los estudiantes logran desarrollar un nivel de reflexión, ¿ya? Que muchos de ellos parten de reflexiones muy descriptivas a una reflexión de mayor nivel, con un mayor número de detalles, etcétera, ¿ya? El desarrollo de proyectos de investigación logran desarrollar un nivel de análisis, síntesis, mejorar la escritura, el discurso oral, ya que deben defender y argumentar el problema de investigación y el desarrollo también de su proyecto. Lleva también el desarrollo de compromiso con las comunidades participantes o objetos de estudio, logra el desarrollo de la creatividad, del pensamiento crítico, la argumentación, a mejorar la iniciativa, ya que muchos de los estudiantes son bastante tímidos
Y de forma transversal también se va trabajando la ética de la investigación y la ética profesional, ¿ya? ¿Y todo esto para qué? Para poder comprender el mundo real, los problemas reales de cada uno de los campos disciplinares o de la interdisciplina, ¿ya? Bueno, dentro de las limitaciones encontramos como los obstáculos típicos, que son el tiempo, la alta carga curricular, mezcladas con horas de trabajo, ya que la mayoría de nuestros estudiantes trabaja para poder pagar su carrera, lo que en educación de emergencia influyó que no podían asistir a todas las clases virtuales y luego veían, bueno, no sé, los videos, etcétera, aunque algunos igual llegaban un poco desconectados. También muchos de los estudiantes no actuaban por motivación propia y no solicitaban tutorías, ya no asistían a las tutorías. Tampoco buscaban formas tan creativas de resolver el problema ni alternativas de cómo desarrollar el trabajo de campo, sino que buscaban que el profesor les diera la respuesta precisa y lo que estamos tratando de desarrollar es justamente lo contrario, que ellos resuelvan, ¿ya? También es importante destacar, y aquí que se me olvidó incluir, que el enseñar investigación cualitativa ayuda a que los estudiantes sigan generando preguntas, o sea, que sigan mirando su entorno también con otro enfoque, con otras gafas, ¿ya? Y bueno, y por último, creo que para mejorar todo lo que son los cursos de investigación cualitativa es importante también seguir incluyendo dentro de la dictación de los cursos ayudantes o asesores, estudiantes que también aporten al desarrollo del curso. Por ejemplo, durante el semestre anterior yo tuve un ayudante que ya había desarrollado su proyecto de grado de psicología y él me ayudaba mucho a ejemplificar lo que él había hecho en su estudio y ayudaba a sus compañeros. Y era un par, no era yo tan solo la que les enseñaba. Entonces ahí se da una codocencia bien interesante en que yo aprendí de él, de su práctica de proyectos de grado, y él yo creo que aprendió la parte más teórica. O sea, creo que esto se debería añadir como prácticas o ayudantías más formales dentro de las distintas carreras. Y bueno, aquí nos queda una puerta abierta para la reflexión y para seguir explorando nuestra docencia, como algunos de ustedes también indicó, y seguir mejorando las prácticas y seguirnos preguntando, pues, ¿para qué estamos enseñando metodología de la investigación cualitativa? Y bueno, con esto cerramos este seminario. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado durante esta hora y media casi, primera vez en mi vida que hablo tan profundamente a profesores, así que me voy súper contenta. Y por último, bueno, para de verdad cerrar, aquí está la referencia, vamos a compartir esta presentación con ustedes, yo creo que la vamos a colgar en el aula virtual. Y bueno, por último los dejo con calma y hagan estudios cualitativos, ¿ya? Muchas gracias. Gracias, Chenda, a ti por la presentación y por cada una de las participaciones. Recordarles entonces que todas las grabaciones, tanto de los seminarios como de las ponencias, van a quedar alojados en el aula. Entonces, ahora, en base a nuestra programación, vamos a hacer una pequeña pausa, son las 10:30 hasta las 11:30, es decir, nos vemos a las 11:30 con el segundo seminario del bloque de la mañana. Gracias a todos y nos mantenemos en contacto.
Adrián, yo me... nosotros los que... Chenda, que me iba... es que voy a desconectar un momentico porque voy ahí al baño. Dime. Ah, y de ahí ya volvemos, me conecto 10 minutos antes o 15 minutos antes. Entonces tú me presentas a mí y, Ajá. y bueno, ya ahí sí terminaría el bloque de la mañana. Entonces me conecto 10:15 para que vayamos probando tu presentación y todo eso. Sí, ¿Te chévere. parece? Sí. Súper. Chao. Gracias. Chao.